Saludos Santo Domingo, saludos República Dominicana y resto del mundo. Bienvenido a su programa Enfocado para Edificar, un espacio diferente donde trataremos temas referentes a la Biblia, pero sobre todo para dar gloria y honra a nuestro Dios. Mi nombre es Joan Peralta y es un placer tenerte en este espacio. Recuerda que somos Enfocados para Edificar. Miren, mis hermanos, les habla el pastor Leonidas Peguero Castillo, pastor de la Iglesia Bíblica Nación Santa Norte. Hay un tema que está en la palestra y siempre ha estado como en boga, que es el tema de la salvación. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Es un tema que cada vez que se habla de ese tema, la gente se pone nervioso, otros empiezan a vacilar, a decir, bueno, yo perdí la salvación. Miren, mis hermanos, para darle introducción a este tema, primeramente hay muchas versiones encontradas en cuanto a esto. Yo voy a dar mi opinión como pastor. Podemos diferir, somos todos miembros de la misma iglesia, podemos diferir, lo que queremos es edificarnos unos a otros. No es una discusión per se, es nosotros exponer nuestra posición y defender, cada cual defender su posición y tener la humildad que bíblicamente, si mi concepto no es el real, hay que reconocer, entender que estamos puestos para edificarnos unos a otros. Así. Primeramente, ante todas las cosas, la Biblia especifica, si nosotros nos vamos, el apóstol Pablo fue el que más habló de eso. La salvación no se pierde, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Pero, ¿qué resulta? Hay muchas aristas que son las que queremos aclarar en este día. No se pierde, primeramente fuimos el que ha leído la doctrina de la predestinación. Si Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué hay? Que tú no sabes, tú no tienes la conciencia si tú eres el predestinado de aquel tiempo, pero por la conciencia bíblica que tú tienes, debes entender que la salvación es un regalo de Dios. Y vamos a encontrar siempre la prerrogativa. ¿Por qué el pastor cree que no se pierde? Nosotros vamos a encontrar la prerrogativa que siempre el apóstol Pablo, hay una palabra recurrente, en Cristo. Porque esas son las personas que Dios va a salvar, los que están en Cristo. Amén. Nosotros encontramos el texto más mencionado por todos: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Verdad? Amén. Y sigue diciendo el texto subsiguiente que el que se pierde por no creer. Entonces, si estamos en el Evangelio, estamos en Cristo. Y aparte, hay otro puntito que quiero también que aclaremos, es el sello del Espíritu Santo. ¿A qué viene el sello del Espíritu Santo? El sello es una marca de propiedad que en la antigüedad se usaba mucho con los esclavos, los animales. Todavía tú encuentras que personas, los ganaderos, marcan su animal, sí. Y ya cuando la gente lo ve por ahí, encuentra, ese es el animal de fulano. Por eso nosotros encontramos también esta otra prerrogativa, el sello de la bestia. ¿Quiénes son los que son sellados por la bestia? Los que son propiedad de él. Sí. Es decir, que este es un tema que los cristianos deberíamos estar claros y vivir una vida total y absolutamente de gratitud delante del Señor. Eso es lo que yo considero, una vida de gratitud, ya agradeciéndole a Dios por lo que ya Él hizo. Él te salvó no por obras de justicia que tú habías hecho, sino por su gracia. Entonces tendríamos que estudiar la doctrina de la gracia. Vamos a ver qué opinan estos evangelistas que tenemos aquí. Ay, dale, mi hermano Natanael, suelta. Me involucran primero. Yo quería ser el último en opinar. El último, pero fluye, tú no te vamos a fluir. No puede. Bueno, sobre el tema de la salvación, que es el que vamos todos a iniciar. Como ya me habían mencionado, mi nombre es Natanael. El tema de la salvación. ¿Cuál es mi pensamiento o cuál es mi cosmovisión conforme a ese tema? El tema de la salvación, ¿se pierde o no se pierde? Para hacer una pequeña introducción también,
viene de dos corrientes, que es la corriente calvinista y la corriente herminiana. Arminiano. Y hoy en día yo vengo hablando en contra de la corriente calvinista, concerniente a la salvación. Calvino dice algo en la cual yo no estoy de acuerdo. Calvino dice que a quien Dios escogió, ya esa persona es salva y esa salvación no se pierde porque ya fue escogido por Dios. Y como ya fue escogido por Dios, ya esa salvación no puede perderse. Eso es lo que Calvino enseña. Pero la enseñanza de Calvino es muy contraria a la enseñanza que Jesucristo daba. Porque Jesucristo tenía una enseñanza muy diferente a esto. Y hoy yo quiero refutar y hablar. Recuerden que la Biblia completa habla de la salvación, pero la Biblia completa se basa en Jesucristo. Así que yo quiero hablar lo que Jesús decía de la salvación. ¿Qué Jesús decía de la salvación? Yo no digo, o yo no es que estoy negando que la salvación no es por gracia, hermano. La salvación es por gracia. Ahora, la salvación para mí no es solo por gracia. La salvación es por gracia y por obediencia. Porque no existe un solo versículo bíblico que diga que la salvación es solo, que diga solo por gracia. Pero vamos a ver qué dice Jesucristo concerniente a la salvación. Lo voy a hacer un poquito rápido, pero quiero que usted se conecte conmigo. Oiga lo que pasa con Jesucristo, lo que dice Jesús. En Mateo 19, versículo 16, 17, lo voy a leer rápido. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haremos para tener la vida eterna? Hay alguien, Joel, que le está diciendo: Jesús, ¿cómo yo tengo la vida eterna? Te digo que Calvino dice que Jesús debió de responderle a él: no, tú no tienes que hacer nada para tener la vida eterna. Porque si tú tienes que esperar que Dios te traiga y ya tú vas a ser salvo. Eso es lo que Calvino diría de la salvación. Pero oye lo que Cristo dice para tener la vida eterna. Por eso digo yo veo a Calvino frente a Jesucristo. Vamos a ver cuál tiene razón, Calvino o Jesucristo. Oiga lo que dice Jesucristo sobre la salvación. Maestro, ¿qué vamos a tener para la vida eterna? Y les dijo: mas si quiere entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Aquí vemos a Jesucristo diciendo que para entrar a la vida eterna, para obtener la salvación, no es conforme a que Dios me eligió y ya, sino a que yo tengo que guardar los mandamientos. ¿Qué es guardar los mandamientos? Obediencia. Fíjese que no habló nada más de que Jesús no le dijo a ellos: mira, tú tienes que ser elegido y el día que Dios te traiga, no, dijo: ¿tú quieres la vida eterna? Pero Nata, Guarda los mandamientos. Nata, entonces, espérate, hay un problema. Vamos a Porque desatar. el mismo apóstol Pablo habla de la salvación que no es por ley, no es por obra de justicia. ¿Dónde dice? Yo lo tengo aquí. Entonces es un problema. Y la salvación, difiero contigo, porque la salvación es una gracia. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Sí. Y hay textos que lo rebaten. Claro. Hay textos que lo confirman. Esto no de vosotros, es un don de Dios, es un Claro. regalo. Yo estoy de La acuerdo. salvación es por gracia. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no vives una vida cristiana, vives la vida como te da la gana, porque la ley es el pensamiento de Dios. La ley son las normas de Dios. No matará, no robará, no dará falso testimonio. Eso son las normas que Dios pone. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no creemos que el tú guardar la ley es el medio de salvación, porque entonces porque yo no he dicho eso. los judíos debieron salvarse todo. Yo he dicho que la salvación no es solo, por eso digo yo, para ser salvo tiene que haber dos factores. Tiene que haber gracia de parte de Dios que Dios brinda al ser humano, y tiene que haber obediencia del hombre. Cuando usted mencionó de que la Biblia dice que la salvación no es por obra, Para que nadie se pero gloríe. eso lo dice en Romanos 11:6. Que oiga lo que dice. Dice, y si por gracia ya no es obra, de otra manera que la gracia ya no es gracia. Y si es por obra, ya no es gracia. De manera que la obra ya no es obra. Pero ahí Pablo no está hablando de obra de obediencia. Digo, ¿de qué Pablo está hablando? Si tú lees 4 versículos más para atrás, en Romanos 8:11, digo que está hablando de las obras del pueblo de Israel, que era la circuncisión de esa obra. Pero no es que Pablo está anulando las obras, porque fuimos llamados para hacer buenas obras. Pero es que, ministro, mira,
es que una persona cuando se convierte, oye, ¿qué es la conversión? Eso es lo primero, el primer tema que tenemos que cuadrar. Pero espere, pastor, antes de seguir, Desate. hay una opinión que me interesa. La, Hay una no la mía. la que dice la escritura. Le estoy huyendo. Dale, dale, Hay una dale. opinión que me gustaría escuchar. Y Sí. la hermano Joel Núñez. Que yo Alaba, quiero sí. que se exprese Sí. y él me diga su punto de vista, porque a mí me interesa la de todo, Trátame pero lo veo suave. como serio, Sí. lo veo como Sí, está como muy- tribulación. Sí. Trátame suave, trátame suave. No estoy tranquilo, sino estoy escuchando y aprendiendo esos que están dando código ahí, ¿verdad? Mi punto de vista en cuanto a la salvación, ¿verdad? Ya como nuestro hermano Natanael expresó, que hay dos líneas que defienden esto. Uno dice que se pierde, otro dice que no. Amén. Yo creo que la salvación no se pierde. ¿Por qué no se pierde? Porque la salvación es de Dios. La salvación es un don de Dios. Y Dios nos regaló la salvación. Entonces yo no puedo decir que él se pierde. Ahora bien, yo tengo que vivir conforme al llamamiento divino de Dios. Ahí es que está. Para yo entender que la salvación no se pierde. Porque no puedo querer vivir como me da la gana, como dicen como un buen dominicano. Como yo quiero. Entonces entender que yo voy a tener una salvación eterna. No, porque entonces tú lo que eres un impío. Y otro punto también. Y otro punto también. Desata. Dice la palabra, el que permanece, El que perseverará hasta el fin. Ay, ese será salvo. será salvo. El que permanece. Dios me regaló la salvación. Pero, Tengo que permanecer. Claro, porque es como dice el hermano Natanael. Esto es de obediencia. Mira, uno de los temas más Obediencia. importantes, uno de los temas más importantes, le comentaba el pastor en el día de ayer, que para mí, lo dice la Biblia, es la salvación y el Espíritu Santo. Esos Amén. son los temas centrales que yo opino que hay que centrarnos en eso. En el tema de la salvación, como el pastor estaba diciendo, yo creo que la salvación no se pierde. Porque nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pues entonces Dios se equivocó. No, no Si puede. una gente de esa que él escogió de antes de la muerte, se equivocó él. Entonces, ahora vengo con el versículo bíblico. Está Ahora fuerte, vengo con el está versículo fuerte. bíblico Que del tengo libro de respuesta. Efesios, capítulo 2, Tengo 8 y respuesta 9, ya. como usted lo decía ahorita. Sí. Eso es un regalo de Dios por gracia, para que nadie se gloríe. Esto no es por obra. No es porque yo haga, porque yo ayune, porque yo ore, porque yo haga lo que sea. Me voy a ganar la salvación. La salvación no se gana. No, no hay mérito propio. No, no hay mérito. Nadie. Dice la Biblia, Jesús teniendo una conversación con Nicodemo, que para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, tú naces una nueva criatura dentro del propósito de Dios. Ay, está fuerte. Entonces Exacto. cuando tú eres una nueva criatura dentro del propósito de Dios, tú vas a hacer lo que Dios ya te ha llamado a hacer desde antes de la eternidad. Mira, ministro, ¿para qué está el Espíritu Santo dentro? Lo que la gente no entiende es eso. Es que, mira, primeramente, el nuevo nacimiento establece eso. amén. Un nuevo engendro de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, si tú haces lo que tú quieras, Hay problema. vives como tú quieras, eso es lo que indica que tú lo que eres un impío que va a la iglesia. Es simple y sencillo. Un impío, una persona que no tiene piedad del mismo, No tiene. que va a la iglesia y que quiere acallar su alma. Vamos a suponer el caso hipotético. Tú fuiste llamado por Dios. El mismo apóstol Juan el teólogo, como le dicen, dice, hay otra doctrina que se llama la perseverancia de los santos. Ay, Perseverancia. El que persevera Hasta el fin. hasta el fin es el que es salvo. Eso no tiene que ver que tú un día flaquees, porque si fuera por eso, nadie sería salvo. Nadie sería salvo, absolutamente. Entonces, ¿qué pasa en esos temas? Lo primero que pasa es que tendríamos que entender, lo primero que teníamos que entender es la soberanía de Dios. La salvación tiene que ver más con la soberanía de Dios que con todo. Claro. Yo quiero hacer una pregunta también antes de. Sí, dale. La pregunta que yo quiero hacer, quiero que los tres me la respondan, es: una persona que está en Cristo pierde la salvación.
No, es No, imposible. Usted dice. Pero que tú diste Vamos la a ver. pregunta y dice la respuesta. El que está en Cristo No pierde la salvación. no pierde. Oye la respuesta. El que está en Cristo no pierde la salvación. Callen en el gancho. Porque están haciendo la voluntad de Dios, porque están en Cristo. Vamos Hacerlo con el fácil. pastor ahora, con el pastor. Filipenses 3:10, 3:9. ¿Qué dice? Búscalo ahí. Filipenses 3:9. Vamos a leerlo. Vamos, que tengo una nota aquí. Filipenses 3:9, déjame ver, buscarlo. 3:9 dice lo siguiente. Oye lo que dice el apóstol Pablo. Lo tengo aquí. Y ser hallado en él, no temiendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. ¿Por qué la Biblia hace la tipología del cuerpo de Cristo? ¿Por qué? Que eso es otra doctrina también que los creyentes tienen que estar enfocados en ella. ¿Por qué? Cristo tiene su cuerpo. ¿A quién viene a buscar Cristo? A su iglesia. A su iglesia. Fuera de su iglesia él no viene a buscar más a nadie. Entonces, tú tienes que ser iglesia. Claro. Si ¿Verdad? tú estás en Cristo, tú eres iglesia. Claro. Pero ¿qué resulta? Lo que Joel dice también. Oye, ¿por qué se establece esto? La iglesia, la novia de Cristo no es perfecta. Cristo murió por una iglesia imperfecta. Oye, ¿cuál es el problema? Él murió por una iglesia imperfecta. Entonces, Él viene a buscar su iglesia que se está ataviando, que se está vistiendo para Él, y Él mismo está, dice la palabra, los que fueron lavados por la sangre del Cordero. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no eres iglesia, no te vistas que no va. Amén. Yo no sé cómo hay gente que se quieren salvar fuera de la iglesia. No lo entiendo. Porque la Biblia establece claro que Cristo viene a salvar su iglesia. Su iglesia. ¿Tú entiendes? Por eso, ¿cómo te explico? No es que Calvino, ni que fulano, ni que Perencejo, no, es que la Biblia establece. Claro. La Biblia establece que la salvación no se pierde. Lo que pasa es que no todo el que dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si tú no estás haciendo la voluntad del Padre, ¿qué es la voluntad del Padre? Ay. ¿Qué es la voluntad del Padre? Es una pregunta. Es el propósito de La la Biblia vida. no, porque Mira. la Biblia dice que su voluntad es agradable y perfecta. Sí. La voluntad de Dios se encuentra Sí, en la palabra. pero mira, como el mismo Cristo establece lo siguiente. Cuando el ladrón en la cruz, única y exclusivamente porque puso su fe en Cristo, en el momento en que nadie creía en él. Yo tengo respuesta para ese versículo. Oye, También. Pues, sí, pero oye, no, pero oye este caso. No, pero oye este caso. En el momento en que nadie, ¿quién va a creer en una persona que está despeluñado en la cruz, que está en la misma condición? Ahora, pero No había condición. Dame un Entonces, segundito, por pero favor. ya Dios había predestinado a ese hombre durante la fundación del mundo. Dame un segundito. ¿Cómo se pierde? Dime. Si te está gustando este contenido, Araba. entra, dale like, comenta, pero sobre todo, suscríbete y comparte ese link. Suscríbete. Sí. Suscríbete. Entonces, mire ese pequeño ejemplo. La gracia viene por Jesucristo. En el momento en que nadie cree en Él, que todo el mundo estaba, crucifíquenlo. Viene Él y dice, pero nosotros somos que merecemos eso. Ese hombre no ha hecho nada para estar aquí. Y Cristo le dice, desde hoy tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué mayor ejemplo de gracia? Ahí va. Yo tengo respuesta para eso, pero no quiero adelantarme. En mi punto, yo quiero que yo responda para después yo explicar mi pregunta también. Sí. Ok. Porque mi pregunta fue un gancho que yo tiré. Ajá. Joel, una persona que está en Cristo pierde la salvación. ¿Qué es un gancho esto? Si es un gancho, yo voy a contestar conforme al Caíste, gancho. caíste. No, porque si yo estoy en Cristo, no puede ser Eso se queda de la mata. Ok. que yo me pierda. Porque Es imposible. Él me está dando una pregunta. Sí, pero es un gancho. ¿Quieres que déjame a mí? Ahora, desátame ese gancho, espérate, desátame el gancho. Porque es que me está hablando de algo que tiene su respuesta. Ahí tú me dices, porque hay que definir algo.
un hijo de Dios. ¿Qué es un hijo de Dios? Un hijo de Dios no es una persona que en un culto se convierte, que pasa adelante, no. Un hijo de Dios es el que hace la voluntad del Padre. Entonces, está en Cristo. No está diciendo que está en el pastor Leonidas Peguero, en el evangelista Joel Núñez, en el evangelista Natanael Germán, en el evangelista Joan Peralta. No, está en Cristo. Claro. Entonces, si tú estás en Cristo, es porque estás haciendo la voluntad de Cristo. Y hay regeneración, hay regeneración. Entonces, nosotros incluso, yo voy más lejos. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron en Cristo, son hechas nuevas. Alaba. Entonces, ¿cómo Dios en su fidelidad va a rechazar un tipo así? Y si él mismo dice, el que viene a mí yo no le echo fuera. Caemos en el gancho, no, ¿verdad? Caemos en el gancho. Desata. Yo tengo ese batalla en lengua aquí. Yo le voy a demostrar a ustedes que lo que ustedes dicen no es lo mismo que Jesús dijo. No es lo mismo que Jesús dijo. Y quiero que me dejen desarrollarme, aunque sea un minuto. Sí, desarrolle, dale. Lo tiene, tiempo. Aunque sea un minuto, déjenme desarrollarme. Usted puede estar en Cristo y no hacer las obras de Cristo, aún estando en Él. Voy con un versículo bíblico y déjenme terminar. Oye lo que dice Juan 15. Yo dije, llámame apologista, porque todo lo que yo hable ahora va a ser con un versículo bíblico. Está bien, Juan y el 15. que no tiene, que no tiene respuesta, te digo qué dice. Tú estás sacando eso de contexto, pero hay que ir a la palabra. Vamos a Juan 15, vamos a Juan 15, capítulo 2. Oiga lo que dice. Juan 15:2, Juan 15:2. Ajá, oiga lo que dice. Yo soy. No, espérate. Hey, yo soy la vid verdadera. Vamos al 2. Todo pámpano, oye, que está en mí. Quiere decir que ese pámpano ya está en... Yo también voy a parar. Todo pámpano que está en Dios. Oye, todo pámpano que está en Dios. Oye, ese pámpano ya, todo pámpano que en mí, oye, ese pámpano, todo pámpano que en mí no da fruto, será cortado y echado al fuego. Alaba. ¿Qué está diciendo ese versículo? Vamos a hacer una exégesis de ese versículo. No, déjeme terminar, déjeme tranquilo. Que ahora fue que subió esto. Yo lo dejé desarrollarse en su pregunta. Dice la Biblia. Todo, óyeme. Lee el que sigue, lee el que sigue. Lo leemos ahora. No, porque vas a desarrollar. No, porque no podemos leer entero. Hay miedo que no me desarrollar. No, vamos a leerlo entero. Hay miedo. Está bien. Lo leemos ahora. Podemos desarrollar primero el capítulo 1 y el capítulo 2. Porque lo dice. Sí. Versículo. Todo pámpano quiere decir sí. que usted, y tengo otro versículo más que está aquí, pero déjeme desarrollarme, por favor. Sí. Usted puede estar en Cristo y eso no te garantiza que porque tú estás en Cristo, tú estás haciendo la obra, no. Porque tú estás en Cristo, pero ahora tú tienes, no, pues lo dice ahí. Ahí dice todo pámpano que está en Cristo. Míralo ahí. Todo pámpano que está en mí, hablando de Cristo. Todo pámpano que está en mí, pero ese pámpano está en mí, pero no da fruto, será cortado y echado al fuego. ¿Qué está diciendo? De que tú puedes estar en Cristo, pero yo estoy en Cristo y me quedo sentado haciendo nada. No, yo estoy en Cristo, déjenme terminar para que no me vaya la idea. Yo estoy en Cristo, pero yo tengo un compromiso ahora. Dios me salvó, Dios me eligió. Dios me rescató, pero ahora yo tengo un compromiso de obedecer a Dios, porque hay personas que están en Dios, y lo dice un versículo bíblico, y quiero leerlo rapidito, que gente que Dios rescató, gente que Dios salvó, se fueron bajo enseñanza mala, y lo dice, óigalo aquí, hámelo aquí, lo dice en 2 de Pedro 2:1, oiga lo que dice 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos maestros, falsos profetas, disculpen, hubo también falsos profetas entre el pueblo, que habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubridamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Oye, gente que Dios los rescató, después salieron dando falsa enseñanza. Sí, esto está, espérese ya, este es el último punto, yo acabé. Que esto está bueno. Fíjense, yo no estoy hablando, yo simplemente estoy haciendo un exégesis de lo que digo. Yo estoy diciendo, fíjense, gente que fueron rescatadas por Dios. Sí, yo tengo un verso. Oye, fueron rescatadas por Dios, que ya estaban en Dios, y te digo qué hicieron. Se fueron a dar mala enseñanza. ¿Qué quiere decir? De que la salvación, para tú obtenerla,
tú debes de, primero, Dios te la entrega. La salvación no se pierde. Te digo, la salvación no se pierde en Dios. En la mano de Dios, esa salvación no se te va a perder nunca. Pero si tú te saliste de la mano de Dios, tú pudiste estar ahí dentro primero. Sí, pero... La perdiste. No. Vamos con la Biblia. Es que ministro, es que tú estás fuera de Hasta los contexto. cordones. Es que no entiendo. Se me desamarran los cordones. Es que no está escrito entonces el tipo. Pero es que él me está diciendo, oye lo que me está diciendo. Si la salvación está en Dios y tú te sales, ¿y cómo Dios va a permitir que tú estés en Él y tú te salgas? Te lo busco aquí, está aquí. No, pero... Sabía que tú me ibas a preguntar eso. No, espérate. Lo tengo aquí. Nada, atiéndeme algo. No, Voy mira. contigo ahorita. Mira, Siga, atiéndeme siga, algo, mira. siga. Vamos a seguir en el mismo texto. Siga. Mira, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿Qué pasará con ese pámpano? lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para Ay. que lleve más fruto. En mí. Sí, Explíquemelo. sí, está bien. Explíquelo ahí. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí. Oye, ay, atiende. Hay que permanecer en Dios. La perseverancia de los santos, ministro, la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Quién es el que se salva? El que permanece. ¿Permanece por ti? No, por el Espíritu Santo de Dios que está en ti. Si el Espíritu Santo de Dios no está en ti, no hay quien permanezca en este camino. No lo hay. Hay gente que puede ser. Y dice la Biblia Que que está en entraron, Dios, dice acuérdate Dios. que Satanás también Y tiene en sus Dios. siervos, y dice que entrarán encubiertamente. Amén. Entonces, atiéndeme algo. Primeramente tienes que entender lo que es la conversión. Cuando una Amén. persona levanta la mano Amén. y dice yo acepto a Cristo, perfecto, él le está dando permiso a Dios para que obre en su vida. Pero ¿y si el tipo levantó la mano por presión del momento? Eso fue lo que dijo ahorita, pastor. Amén. O levantó la mano porque hay gente que en un momento de llanto y cosas están pasando una prueba. Levantan la mano. No está inscrito. ese. Pero entonces, ministro. Pero lo que yo dije estaba inscrito ya. No, es que no está Ahí lo dice. No, Todo es que- pámpano que está en mí. Sí, pero que si tú dice tú que sacas- está en él ya. Pero, ministro, tú me entiendes, varón. Pero oye, es que si tú sacas el texto, oye, si tú lo sacas del grupo que está ahí, no si se tú- rían, no se no, rían. espérate, si tú lo sacas del grupo, mira, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Tengo un versículo que va para... Este lleva mucho fruto porque separado de mí, nada puede hacer. No hemos salido del texto. Estamos en el mismo. En el mismo texto. Pero está diciendo Es lo que todo lo yo contrario a lo digo. que No, tú es lo estás que diciendo, yo ministro. estoy diciendo lo que es la verdad. Es que oye lo siguiente, que está diciendo todo lo contrario a la idea que tú estás teniendo. No, porque yo estoy diciendo Es que que usted estar no- en Cristo. que tú estás en Dios ya. Pero Y atiéndeme. que está en Cristo. Pero vamos a poner el caso hipotético. Te lo vamos más profundo. Judas andaba entre los 12. Y dice el mismo Cristo que que se perdió él solo, porque era el hijo de perdición. ¿Qué hacemos con eso? Y Pedro tenía la misma condición. Pedro negó al Señor. Sin embargo, Entonces, la actitud Judas- de Pedro es que ministro. Judas fue un títere de Dios entonces. No, como un títere de Dios. Pero ¿cómo un títere de Dios? No, Pero, ministro. yo estoy- Es que el problema es, igual que a Faraón, Dios no puso más mal corazón que el que él tenía. Si tú te pones a ver la vida de Judas, tú vas a encontrar que en uno cuando la mujer del perfume, vamos a poner esa cosa, dice la Biblia que Judas dijo, pero debimos agarrar ese perfume y venderlo y dárselo a los pobres. Y hay un comentario más abajo que dice que él no dijo eso porque se cuidaba de los pobres, sino porque él tenía la bolsa y sustraía de ella. ¿Qué indica eso? Que Judas anduvo con Cristo, Judas fue vivió con condenado Cristo por sus y obras. nunca se dejó gobernar de Cristo. Pues entonces están conmigo. Pero que Están diciendo que él que no a lo estaba en que Cristo. Dios, no, están diciendo que a lo que Dios escogió, Ninguno se le pierde. pero ahí demuestra de que no es que no se le pierde, es que Dios te cogió, pero tú tienes que mantenerte en Dios. Sí, la pero gente, mira este versículo que dice aquí, oiga, que por obediencia que la salvación entra también. Óigalo aquí en Hebreos 5:9, que yo lo Ay, menciono ay, ay, ahorita. si metiste en hebreo. Oye, mira. Hebreos va a fundir 5:9, esto. oye lo que dice. ¿Qué dice ahí? Vamos Que a no ver. dice que por gracia solamente. Yo creo la salvación No, porque es por gracia. la salvación Pero por no gracia. dice, no hay un solo versículo en la Biblia. Y reto que me busquen uno que diga que la salvación es solo por gracia. Puede que este versículo de Hebreo 9, oye. Habiendo sido perfeccionados. Ay, 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 ay. Oye, ay, este ay, versículo ay, que es una pedra prendí en fuego. Habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de la vida, vino a ser autor de la
eterna salvación para todos los que le obedecen. Míralo ahí. ¿Viste lo que yo digo? Sí, Yo lo que pero estoy que- diciendo es, oye, ¿cuál es mi tema? Para que para que ustedes me entiendan. Ustedes me entienden, oyentes. Yo estoy diciendo que la salvación, como dice Hebreos 5:9, Es que esa es la es respuesta por del hombre. gracia Del hombre y que por tiene a Dios. Esa es la obediencia. respuesta. Ministro, es que el hombre que tiene a Dios. por la gracia y respuesta- obediencia. Pero ministro, es que la respuesta del hombre que tiene a Dios es la sujeción. No, gente que tienen a Dios y no dan No, que no tiene, ministro. Hay un versículo Dice el aquí. mismo Cristo que por su fruto lo conoceréis. Y entonces, ¿por qué está hablando de eso? Oye, señores, esto está bueno. Mira, Esto está bueno, esto está bueno. Pero nosotros queremos. Suscríbete. Esto es solo segundos. Mira, dale ahí abajo. Suscríbete. Mira, suscríbete. ¡Plac! Activa la campanita de notificaciones. Dale like. Comenta. Y sobre todo, comparte. Hasta su Seguimos el salvación juego. se le Sí. pierde esa gente. No, pero Se va a perder la salvación si usted no se suscribe. no, mira, no, ministro, mira, hablando bien en serio en cuanto a Amén, esto, amén. mira, Tengo otro versículo aquí. sí, el Me gusta que problema, me busquen un versículo, sí, Biblia, pero, pues Biblia, ahí leía. pero Tra, tra, tra. ministro, mira, Te noto Tengo Biblia, te noto atiéndeme, asustado. Te pero- noto asustado, ministro. Yo he No, asustado, mira. porque yo- no. Yo traje No, mi tú estás pana. El fluyendo, libro de está Efesios. fluyendo. No, pero oye, El hombre mira. está fluyendo, déjalo que fluya. ministro, mira, el libro de Efesios, Es oye con lo que Biblia, dice, versículo que yo Pero estoy oye, leyendo, para que oye- usted lo busque ahí. sí, pero mira lo que dice el libro de Efesios, A ti, tú que te quieres más santo que todo el mundo. Y Ajá. que tú dices que lees más Biblia. Es para que te nutra, busque. Esto no es como en las redes sociales, de que yo soy el más perfecto. Aquí nosotros no somos perfectos. El único perfecto es Cristo. oye lo que dice, Santo. mira, ¿Dónde lo dice? por Dígame. eso es que Vamos a buscar. el que está en Cristo no se pierde, atiéndeme esto, Se mira. equivocó Jesús entonces. No se equivocó, porque el apóstol Pablo, ¿cómo se equivocó? Dios mío, padre. ¿Cómo se equivocó Se Jesús? equivocó Jesús. ¿Cómo se equivocó? Repita eso, Pero- hermano. Oh, pero ¿cómo tú vas a decir? Sí, no se Pero equivocó. ¿cómo tú vas a decir que el dueño de esto se equivocó? Se equivocó Es Jesús. el Pero- corte, pero, ministro. Es el corte. Pero ministro, Corte, varón, no me van a meter lío. Es el corte. Ese no es corte. no, pero es que oye lo siguiente, mira. Pero oye lo siguiente, ministro. Eso lo dice él. Pero oye lo que dice la Escritura, mira. Oye lo que... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda ¿Dónde bendición. que Efesios capítulo 1, verso del 13 en adelante. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es que el problema es que si tú estás en Él, tú tienes que obedecerlo a Él. El mismo Cristo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo digo. Entonces, amigo del Señor es el que, yo ando pegado de Cristo, pero estoy haciendo todo lo contrario a de Él. No soy de Él. El mismo Cristo dijo, cuando andaban predicando por ahí, dice, déjenlo tranquilo, porque el que es conmigo no habla en contra mía. Entonces, vuelvo y repito, el problema de la salvación es que nosotros tenemos que enfocarnos, como dice el tema de este programa, enfocados para edificar. Nosotros tenemos que enfocarnos, Amén. primeramente, conocer las doctrinas que tienen que ver con la gracia de Dios. La gracia de Dios, aún la salvación, aún cuando tú te conviertes, esto no es tuyo, es un regalo de Dios. Amén. Es un llamado, hay un Yo creo día. eso, así es. Entonces, ministro, hay un Estoy de día. acuerdo con eso. Hay un día que te Así han es. podido predicar todos los mensajes del mundo. Claro. Y ese día, el que está desde la eternidad pasada, que Dios lo tiene para que tú levantes la mano. Ahora, Y yo ese tengo una día- pregunta. Yo tengo una pregunta. Vamos a ver. Me van a dejar responder también. Si somos predestinados Mi madre, predestinación. Sí. para salvación, ¿por qué predica el Evangelio? Si ya Porque estamos predestinados. el evangelio es el único medio de salvación que hay. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Eso lo dice la Biblia. Te voy a explicar por qué también. Romano 1:16, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El poder de Dios, la manifestación de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso nosotros los cristianos, yo como pastor, y les recomiendo a todos los pastores que están ahí escuchándonos, predique el evangelio. No predique dogma, no predique enseñanza que usted se crea por ahí, que usted se invente, no. Predique el evangelio, porque lo único que va a producir salvación a la gente es eso. Entonces hay gente que están predicando otra cosa y Dios te va a juzgar por eso que tú estás predicando, que no es el evangelio. El único medio de gracia, hay 3 medios de gracia que yo conozco. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son? Tienes que- Primero, el evangelio. Te conviertes, segundo medio de gracia,
aparte de Jesucristo? La iglesia. La iglesia tiene que enseñarte también el evangelio. Tercero, dice la Biblia, da de gracia lo que recibiste de gracia. Te enseñaron el evangelio. Hay otro medio de gracia. Tú irte y predicar el evangelio. Lo que le dice el apóstol Pablo, lo que habéis oído y aprendido, esto enseña a hombres que sean idóneos. Hay personas, pastor, que ese texto que usted acaba de decir, lo tergiversan. Dar por gracia lo que por gracia ha recibido. De una vez hablan de cuarto y hablan de dinero. Señores, si usted recibió la salvación, Eso es gratis. ¿me entiende? Entonces, dar por gracia lo que por gracia has recibido. Porque dijimos que la salvación es por medio de la gracia. Porque es otro tema. Y es otro tema. Pero Porque vaya, entonces, Yo quiero darme yo responder ese tema. Ah, no, por la traer del fuego hoy. Oye lo que dice, quiero responder la pregunta que hizo Joel, de que si todos fuimos predestinados, entonces ¿por qué debemos de predicar el evangelio? Dice la palabra de Dios. Muchos dicen que la salvación no es por obra, que la salvación no tiene nada que ver con las obras. Eso lo dice la Biblia. No, no. No, espérate. No, Eso la lo dice Biblia que No, dice pero eso. ahí, cuando tú estudias donde lo dice, yo lo Ajá. respondí. Yo estoy hablando a la pared, parece. Ajá. Ahí te digo que lo que dice. Ahí está hablando de las obras del pueblo de Israel, Ajá. de la circuncisión. Ajá. Ahora, yo voy con la pregunta de Joel. Si las obras ante Dios, como yo soy salvo, ¿verdad? Yo soy salvo, Dios a mí no me va a juzgar por las obras, porque yo soy salvo. Dice la Biblia, oiga lo que dice. Yo dije que yo vine hoy como apologista. No, porque tú tienes la verdad absoluta. No, 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 no. porque estoy diciendo que tú estás hablando con la pared. O sea, tú tienes la verdad absoluta. Ah, mira aquí. No le digo 700. No, porque yo dije- hay que La ver. verdad absoluta la tiene la No, palabra. No, porque él ha venido No, con- absoluta. No, porque, oye, que Fue porque yo expliqué algo y tú volviste y lo No, preguntaste. no. Lo que pasa es, Natanael, que tú lees un versículo bíblico, pero tú te enfocas en el contexto de ese. Tú tienes que seguir leyendo. Se fue el entero. Ah, pues entonces lémelo. Pero oye, no se puede entender. Ah, porque tú Pero lo- yo dije tú te lo ahorita brincas. que las obras que Pablo anula, que dice que no es por obra, de la obra del pueblo de Israel. Pero oiga lo que dice aquí Joel, conforme a eso. Oiga lo que conforme a la predestinación. Digo porque tenemos que predicar bajo la predestinación. Tenemos que predicar de que por obediencia también. No de que porque Dios me cogió y ya. Por obediencia. Porque oye lo que dice. En 2 de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Oiga lo que dice ahí. Oye, dice todos nosotros. ¿Por qué Dios me va a juzgar a mí por lo bueno y lo malo que yo hice si Él no me salvó por lo bueno y lo malo que yo hice? Digo, ¿por qué Dios me dio? La salvación tiene que ver con la obediencia que tú tienes aquí en la tierra. De que Dios, claro, fuimos predestinados. Digo, ¿para qué fuimos predestinados? Como dice que el anhelo de Dios es que todos se arrepientan. Yo creo en la predestinación en 100%. Yo lo que no hago de la predestinación como que Dios hizo robot. Es que La predestinación no puede anular el libre albedrío, la libre decisión del hombre. Pero por fíjate. eso yo digo aquí, como dije la palabra, todos nosotros, sea bueno o sea malo, vamos a compadecer ante Cristo. Nata. Y te digo, ¿qué es lo que Dios va a ver? Dios no va a ver que te cogió. Dios no va a ver que te señaló. Dios va a ver cuando tú te frente a Cristo. Dios va a ver las buenas obras que tú Neta, haces. Conforme a 2 de Corintios 5. Nata, Acabamos de mi parte. Espérate, lo que se te ha olvidado es lo siguiente. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? El Eterno. Dios es el eterno presente. Ya tu final Él lo vio, por eso te salvó. Yo, Eso es muy profundo para él. Demasiado Oye. fuerte. Por eso Oye. te salvó, porque Él vio tu final, Yo entiendo ministro. esto. Es que oye lo siguiente. Si Dios es el eterno, te cogió desde antes de la fundación del mundo. Y este momento Él lo vio hace rato. Claro, ya está, ya tú ya está lo sabes. reposando en que esto pasó hace rato. Hasta los tragos de agua que Entonces, yo ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya en la eternidad, dice que en la eternidad pasada Él nos salvó. ¿Qué indica eso? Aleluya. Que ya Dios vio que tú estabas en Cristo, te justificó, Amén. te santificó, y ya tú estás glorificando al Padre delante de su presencia. Acuérdate que hay un juicio que es de los galardones, ministro. Pero ese no Vete a Apocalipsis, pero vete a Apocalipsis. Pero
Pero es Ese que, no. es que, ministro, es que nosotros tenemos que estar viviendo la vida. Seremos Y juzgados con esto, según y con nuestras esto obras. ya concluimos. Mira, nosotros debemos vivir la vida cristiana y eso es lo que el pueblo de Dios tiene que entender. Amén. Tú tienes que vivir el presente con la mira en la eternidad. Si tú no vives el presente ahora con la mira en la eternidad, tú no eres cristiano. Amén. Amén. Se Amén. fue. Yo entiendo. Si creo un 100% en la predestinación, entonces estoy diciendo que Dios eligió un grupo y salvó a un grupo. Eso es lo que tú entiendes. Yo entiendo que Dios me vio en el principio allá, Él me vio. Como Él me vio, Él conoció mi camino y me dijo, Él me va a obedecer. En eso que creo. Amén. Así Y, yo creo y en también que Él va a poner eso, Yo que Él creo te va a en dar eso. la ayuda para que tú eso. Yo perseveres. creo en eso. Bueno, mira, en conclusión, yo lo que opino es lo que mi postura desde que empezó el debate. Cuando tú vienes a Cristo, tú eres una nueva criatura. Por ende, como una nueva criatura, tú vas a obedecer a Dios, vas a llevar sus mandamientos y sobre todo estarás en Él. Por ende, para Joan Peralta, la salvación no se pierde. Yo quiero dar No mi se conclusión también. amén. O déjela, porque Ahora mi conclusión es la siguiente, amado hermano. No viva una vida de decir, Dios me cogió, ya yo soy salvo, ya todo está arreglado. No. Vive una vida, aunque Dios te haya escogido, aunque tú hayas sido señalado por Dios, aunque tú sientas esa salvación dentro de ti, nunca descuides y vive una vida de obediencia ante Dios. Nunca te descuides. Vive una vida porque esa obediencia será Dornados. galardonada por Dios. Una vida de obediencia ante Dios, hermano. Hasta cambió el hombre ya. mis hermanos, que la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo more en sus hogares. Gracias por estar ahí hasta el final de este video. Este contenido es para edificación. Lo que usted ve aquí es para edificarte. Recuerda que somos enfocados Para edificar. Candela.